de los niños, niñas y adolescentes en un tema que viene, digamos, muy de la mano de todo el impulso de los derechos humanos en Argentina, pero ahora se pone en diálogo y en articulación con la necesidad y los debates que ha impulsado, digamos, la perspectiva de género. Entonces, en eso que hablamos de las intersecciones entre distintas categorías de análisis, entre distintas problemáticas, resulta, digamos, bien interesante para pensar en términos de reconocimientos de derechos, para pensar en términos de también los niveles de cómo se articulan las violencias. Estamos, digamos, en nuestro país ha sido muy visibilizado toda la situación, como decíamos, de violencia contra las mujeres, sobre todo en el ámbito doméstico, familiar, pero cómo se articulan esas violencias con las violencias hacia las niñas, los niños, las adolescentes, las desapariciones de niñas, esto que aparece, digamos, que invade las redes sociales, los debates que entre las adolescentes y los adolescentes se dan en torno a los temas de violencia. Vemos como en las escuelas secundarias los scratches, a quienes ejercen la violencia, digamos, empiezan a ser debatidos, empiezan a hacer como propuestas alternativas a las que conocíamos. De todo eso, claro, digamos, hay varias cuestiones para empezar a analizar y esa es la intención de estar ahora aquí en Resistencia. Nos parece que esa puesta en diálogo, esas articulaciones entre la niñez, las situaciones de género, las violencias son sumamente importantes, así que esperemos poder aportar algo para ese debate. Laura, mira, me das pie y no recuerdo bien la provincia, pero ayer estaba leyendo en Diario Clarín, si no me equivoco, una información que da, voy a decir Entre Ríos porque me parece que era Entre Ríos, pero no, pero en este caso una nena de 5 años, cambiándose el género, cambiando el documento, pasando a ser varón, ya a los 5 años, digamos, esto se puede, bueno, evidentemente allí sí, porque lo han aprobado, lo han permitido, pero ¿cómo se puede ver también esta cuestión ya desde tan chico? Todas esas articulaciones que hablábamos hace un ratito, digamos, lo que tensionan son la naturalización y la hegemonía de ciertas formas de pensarnos en el mundo y de pensar nuestras relaciones, ¿no? Romper con la hegemonía de pensar la identidad de género a partir de la genitalidad y de lo biológico es un dato sumamente interesante, y es un reconocimiento de los derechos en esos términos, donde el derecho no se piensa, digamos, a partir de lo que aparece visible biológicamente, sino a partir de los reconocimientos subjetivos, de pensar la identidad, digamos, en términos más allá del esencialismo biologicista. Así que en eso es sumamente interesante lo que pone en debate, lo que tensiona. El Estado, a partir de la Ley de Identidad de Género, ha dado, digamos, un puntapié inicial para romper con estas estructuras tan arraigadas de pensar el género a partir de los rasgos biológicos. Por supuesto que esto genera temores, genera inseguridades, genera debates, pero... ¿Hay desconocimiento hoy en día o no sobre toda esta cuestión? En materia de derecho, digo, para las personas. No tanto, porque, digamos, en términos de que una persona, un niño de 5 años esté haciendo este reclamo y sus padres acompañándolo, digamos, hay cuestiones, quizás aparecen todavía como hechos excepcionales, pero cada vez vemos, al menos nosotros trabajamos en provincia de Buenos Aires, cómo, digamos, se empieza este tema a nuclear a distintos familiares de niñas y niñas trans que han cambiado sus identidades, cómo acompañar esos procesos y el rol fundamental que tiene el ámbito educativo, ¿no? Para acompañar esos procesos. Hay todo un debate sobre cuál es el lugar de las escuelas, de las docentes, en cómo acompañan esos procesos para no estigmatizar, para no generar situaciones de violencia. Y en lo que respecta a la sociedad en sí, ¿crees que nos falta crecer todavía? Produce mucho miedo, mucho miedo porque desestabiliza las seguridades, ¿no? Las seguridades de cómo nombrarnos a partir de cómo nos vemos, y eso da esa sensación de inseguridad, de miedo, y quizás esas situaciones son las que también producen muchos niveles de violencia. Pero bueno, eso es lo que produce la historia, ¿no? Cambios permanentes y en esos cambios hay tensiones, hay articulaciones, hay retrocesos, hay miedos y en eso
en eso estamos. Bien, ahora paso para al lado de Laura. Bueno, Laura, primero, buen día, bienvenida. Hola. Y contanos un poco cuál es la temática que vas a tratar vos acá en nuestra ciudad. Bueno, en realidad más o menos la temática gira en torno también a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la cuestión de género. Siempre se vincula en esto que hablaba Laurana de las intersecciones entre las distintas, tal vez, vulnerabilidades, que tampoco es buena la palabra de calificar a los grupos por vulnerables o no vulnerables. La idea, yo lo trabajo o lo empezamos a trabajar desde el paraguas del derecho internacional de los derechos humanos, que en muchas de estas cuestiones ha sido como de avanzada, ha fijado estándares que los estados deben cumplir, pero con respecto, por ejemplo, a la identidad de género, el derecho internacional de los derechos humanos recién está avanzando y reconoce, por ejemplo, en la ley argentina, una ley modelo que debería ser replicada, y hay muchos estados europeos, como Dinamarca hace muy poquito, que la tomó como modelo de su propia ley. Y así que también hablar de este diálogo que existe entre el derecho internacional de los derechos humanos, estos estándares y estas obligaciones que asumen los estados, y cómo hay veces desde los propios estados, con las luchas de los movimientos feministas, de los movimientos de género en el ámbito interno, logramos tal vez tener una agenda un poco más de avanzada de lo que dicen los tratados de derechos humanos. Así que esos tratados comienzan a ser interpretados a la luz de lo que se trabaja en cada uno de los estados que son parte de ellos. Ante este tipo de situaciones y esta temática de género y lo que respecta a la violencia y el tratado también de los niños, ¿se trata de diferente manera en las provincias que en lo que es Buenos Aires, donde están ustedes, o no? Nosotros estamos en provincia de Buenos Aires, así que también estamos en las provincias. Claro, pero se trata de diferente, digo, por allí, en mayor masa, como son ustedes, como que es la provincia de Buenos Aires, a provincias más chicas. Respecto de las violencias en las infancias, en realidad creo que los tratamientos son o comienzan o tienen un poco de similitud. Tal vez es más visible lo que pasa en provincia de Buenos Aires o se trabaja desde otro lugar, y también es distinto lo que pasa en provincia de Buenos Aires, que habría que dividirla como en dos provincias. Uno, lo que es el conurbano, los dos grandes anillos que están cerca de Buenos Aires, que lo que pasa en el interior de las provincias. Lo que tiene provincia de Buenos Aires en el interior es muy similar a lo que pasa en alguna de cualquiera de las provincias de nuestro país. Sí es cierto que a veces los niveles de violencia son más visibilizados, y también es cierto que hay un intento de trabajo a través de, por ejemplo, con las cuestiones de género, con las comisarías de la mujer, que tampoco han sido la solución para erradicar la violencia de género, y ha pasado a ser una comisaría más allá del nombre, o cómo se trabaja tal vez en las escuelas, pero siempre las mismas por ahí experiencias que pueden tener ustedes o en otra provincia se pueden tener en el interior de la provincia de Buenos Aires. Lo que es cierto que, por ejemplo, desde la academia o desde el trabajo con políticas públicas se intenta erradicar de alguna manera las diferentes violencias que pueden visibilizarse en la niñez o en la mujer o en el colectivo LGTBI. Bien, ¿y en la aplicación del derecho en sí, hay diferencia o no en las provincias? Sí, y bueno, en la aplicación del derecho puede ser que haya diferencias. Hay veces, sobre todo provincia de Buenos Aires y muchas veces capital, tienen como jurisprudencia de avanzada en cómo aplican el derecho, pero generalmente eso tiende a replicarse. Por ahí lo que me parece que sucede es que los abogados, y en esto me hago cargo de la parte que me toca, los abogados y las abogadas, y siendo decana de una facultad, tal vez no están educados para trabajar interdisciplinariamente y para tener una mirada un poco más amplia de distintas cuestiones, y esos abogados y esas abogadas terminan siendo los jueces y las juezas que toman las decisiones en los tribunales correspondientes. Así que muchas veces las respuestas son respuestas nada más que normativas, que son ajenas a las violencias o son ajenas a las cuestiones y a las problemáticas de género. Pero me parece que tanto provincia de Buenos Aires como ciudad autónoma
en algunas cuestiones tienen un grado de aplicabilidad del derecho internacional de los derechos humanos que por ahí va un poco a la delantera de lo que pasa en las provincias del interior. Sonia puede... Claro, Sí, eso te voy a contar, te voy a decir algo. Justamente nosotros desde febrero tenemos acá el Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia. Que otras provincias no lo tienen, muy pocas lo tenemos. Y ese código trató de alguna manera de ayornar nuestro propio procedimiento en lo que refiere a lo jurisdiccional, o sea, lo que tramitan los tribunales, de una manera diferente, un poco mejor. También tenemos recientemente afectadas fiscalías de género. También da una nueva mirada. Tenemos un sistema de protección de derechos de niñas y adolescentes que está trabajando. Nos faltan, por supuesto, porque claramente los recursos, la afectación de recursos tiene muchísimo que ver con la posibilidad de efectivizar las medidas. Pero yo diría que nosotros tenemos muchas posibilidades y herramientas. Falta también, en lo que tiene que ver con identidades puntualmente, profundizar la relación con el registro de estado y capacidad de la civil de las personas. Porque hay muchos trámites que se hacen en la justicia, pero debieran resolverse en el registro de estado y capacidad civil de las personas. Hace poco habrás visto en las redes, circuló un fallo del juez de familia de Juan José Castelli, que es alumno de nuestra especialidad, y que él justamente adoptó una medida que tenía que ver con una identidad que la hizo simplemente porque el registro civil no había dado respuesta. Ahora actualmente hay como un avance en esta materia, pero claramente en esto juega la interdisciplina, la corresponsabilidad y la parte que les toca a ustedes los medios, que creo que es fundamental, porque desde cómo denominan a las personas menores de edad, si seguimos diciendo el menor, sin tener en cuenta si es una niña o un niño o un adolescente, o todo lo que genera el uso del lenguaje neutro, Totalmente. sí, la X o la E, todas esas cosas rígidas, digamos que la educación accesible a la ciudadanía tiene mucho que ver con los medios de comunicación. Sin duda. Yo siempre me río porque hay un artículo del Código Civil que se llama inexcusabilidad del derecho. Quiere decir que se supone que todos los ciudadanos sabemos los derechos que tenemos y podemos reclamarlos. Entonces, bueno, digo que si tuviéramos todo el tiempo presente eso, tal vez en la corresponsabilidad le daríamos más efectividad a todo lo que tenga que ver con buena calidad de vida para todos. Sonia, para finalizar te quiero preguntar por la diplomatura, la especialización, ¿viene bien? Bueno, de la venimos mejor re manera? bien. La especialidad es la primera vez que podemos tener en Resistencia una especialidad con acreditación de CONIAU, que es una barbaridad, una alegría para nosotros. Y también estamos iniciando hoy en Corrientes Capital la diplomatura en niñez y adolescencia con el Colegio Público de Corrientes. Así que estamos como actualizando todo el NEA. Bien, bueno, Sonia, Laurana, agradecerle su presencia en nuestros estudios. Ha sido un placer y bueno, éxitos en todo lo que viene. Gracias. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más informales.